Estamos hablando en el libro de Josué. Hoy quiero empezar, como siempre, con el libro de Josué, claro, pero no quiero extenderme mucho en Josué, sino quiero que usted, por favor, tome control. Voy a pedir a alguien de iglesia infantil que me ayude con los niños o con los bebés, por favor. Alguien que me pueda colaborar con los bebés o los papás con los bebés, por favor. Es que como el lugar es pequeño, el eco se oye. Vamos a mirar el libro de Josué, capítulo 7, versículo 1, y retomo el libro de Josué. Estamos hablando de un hombre guerrero, estamos hablando de un hombre que tomó posesión de Jericó. ¿Se acuerdan que les hablé de Jericó? Ciudad amurallada y grande. Entonces Josué tomó posesión de Jericó. Josué está tomando posesión de las tierras que Dios le dio. Josué está tomando posesión, óigase bien, ¿está tomando qué? Posesión de la tierra que le dio. Es lo que tenemos nosotros y lo que vamos a hacer en este barrio, lo que hemos hecho espiritualmente ya. Esta iglesia es conocida por el Señor en esta zona. La iglesia ya conoce, la zona conoce la iglesia en Filadelfia. La zona la conoce. Saben que aquí hablamos la palabra. Saben que aquí predicamos la palabra. Entonces, aquí Josué va a conquistar con otra ciudad que se llama Ai, pero vemos que en el proceso de conquista hay algo que sucede. Cuando Josué toma Jericó, el Señor le dice: no cojan nada de esa tierra porque es maldito. No cojan riquezas, no cojan animales, no cojan nada. Y vemos como un hombre llamado Acán desobedece y coge del anatema. La palabra anatema es de lo maldito. De lo maldito. Entonces Acán coge de lo maldito que le está prohibido coger. Entonces Dios le dice a Josué: tomen posesión de la tierra, pero por favor no traigan nada maldito de allá para ustedes, porque van a contaminar todo el pueblo. Y hablamos de miles. Entonces la historia que les voy a leer hoy, pero no la vamos a leer toda de corrido, solamente les cuento la historia, vamos a leer algunos versículos, es para que sepamos el problema que se metió Acán. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hoy declaro una vez más que esta palabra transformará nuestras vidas. Amén. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Recuerden que la palabra anatema es maldición. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sati, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero si fue un hombre el que cogió, ¿por qué pagó los platos todos? Acán cogió del anatema, ya vamos a mirar, y dice que el Señor se enfureció con todos los miles. Cuando una cabeza peca, cae sobre todos. ¿Por qué cree que el diablo quiere tumbar pastores? Por eso, el diablo quiere tumbar pastores. El diablo quiere que los pastores caigamos en adulterio. El diablo quiere que los pastores nos volvamos orgullosos, altivos, amantes del dinero. El diablo quiere que usted como cabeza se vuelva orgulloso y altivo y que usted no responda por su familia. El diablo quiere es cabezas, porque cuando coge una cabeza daña toda una generación. Cuando usted tiene clara esa lucha, usted se para en la raya, caiga del agua o del agua donde le dé. Usted dice: yo no voy a dañar mi generación, yo no voy a dañar mi iglesia, yo no voy a afectar mi iglesia. Primero muerto, porque eso es tener un carácter definido en que quién es Dios. Pero el que no tiene claro quién es Dios, no importa. Como dicen por ahí, le hace morcillas al diablo, viene a la iglesia y sigue en su mundo. Esa persona no ha comprendido todavía. Josué tenía claro, y Dios le dijo: Josué, si uno de ustedes falló, todos le van a pagar los platos rotos. Así de sencillo es. Y dice el versículo 2: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Ai es una ciudad, ¿no? Dice que estaba junto a Ben hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra de Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo y yendo de allí, porque son pocos. Ahí no tiene muchos soldados. Ahí tiene pocos soldados. Ya conquistaron Jericó, ahora van a conquistar a Jaí. Y entonces le dicen: hombre, en Jaí hay poquita gente, mándenos 3,000 soldaditos.
pensaban que la guerra era de soldados o el número de soldados. Y el primer error que cometen aquí es este: allá hay poquitos hombres, mandemos poquitos hombres. Se confiaron. Hay personas que hoy en día cogieron ya la victoria y la bendición y se confiaron. Y vamos a ver qué le pasó a José por confiar. Versículo 4. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Salieron huyendo. ¿Por qué salieron huyendo? Por confiados. Cuando usted entiende que esto es un mundo espiritual, usted no lo ignora. Un problema que usted tenga con su esposa, con sus hijos o con alguien es un obstáculo para el día, es un obstáculo para su bendición, es un obstáculo para su prosperidad, es un obstáculo para su salud, es un obstáculo para todo. Pero el que no tiene claro que esto es un mundo espiritual, no le da la misma pelear, beber, enrumbarse, qué sé yo, porque no ha entendido que es un mundo espiritual. Esto es un mundo espiritual donde no lo podemos ignorar. Por eso hay que tener claridad. Ahora mismo los teólogos, por allá hay eventos, hay un teólogo, John MacArthur, hay un hombre que está hablando de que las iglesias están llenas de emociones. Levantan las manos en la iglesia y afuera hacen otros. Se caen pero siguen igual. Lloran pero no cambian. Dijo, la iglesia está llena de emociones. Y cogió a 3,000 pastores y les predicó a teólogos. Un teólogo le dijo, mire, ustedes son unos fanáticos. Las iglesias están llenas de fanatismo. Pretenden saber la verdad, pero mírenlos cómo son en su casa, pero mírenlos cómo son en su trabajo, y verán que son fanáticos, porque la iglesia levanta las manos, en la iglesia adoran a Dios y en la casa son otros. Eso es fanatismo, eso es mentira, eso es estafa espiritual. Así le llamó este pastor, dijo, estafa espiritual. No podemos predicar, seguir lleno de emociones, iglesia. Usted tiene que tener claro, o es de la banda de Cristo o es de la banda del enemigo. O ama a su enemigo o odia a su enemigo. Dios es de una sola pieza. Dios es de uno, o deja su pecado o sigue en su pecado. Usted decide. Entonces aquí Dios, así como Dios aborrece el pecado, así mismo actuó con el pecado. ¿Y sabe qué pasó? Versículo 5. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Severín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Así ayunaban antes, se echaban polvo y tierra boca abajo. Y Josué dijo, Señor Jehová, mira que le está reclamando a Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarlo en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué le está reclamando lo que usted y yo le hemos reclamado muchas veces. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? Y venga a la iglesia y venga y no veo respuesta. Señor Jehová, Señor Jesucristo, ¿y por qué no me sanas? ¿Y por qué no me restauras? ¿Y por qué no pagas mis deudas? ¿Y por qué no has hecho que mi hijo se convierta? ¿Y por qué no has hecho que mi hija se convierta? Señor Jehová, ¿y entonces por qué? Ahí le está reclamando Josué. Usted y yo le hemos reclamado lo mismo al Señor, pero la pregunta es, ¿acaso Josué tenía razón de reclamar eso? Más adelante Josué se da cuenta que fue por el pecado de uno de su ejército que perdieron la guerra. ¿Y ahí qué le tocó? Agachar la cabeza. Señor Jehová, perdóname. Ahora me di cuenta que no era yo. ¿Sabe? El Señor lo sana cuando quiera. Él no está obligado a sanarlo hoy. Él no está obligado a darle plata hoy. Él no está obligado a restaurar su hogar hoy. Él no está obligado a nada. Él es amor, Él es Dios, Él es bueno. Usted tiene que tomar decisiones de entregar su corazón. Eso es lo que usted debe de hacer más. Confía en Él. Mucho ha hecho con traer la iglesia. Mucho ha hecho con hacer entender la palabra. Mucho ha hecho con salvarlo y ir al cielo. Josué dijo, Señor Jehová, ¿qué pasó? Nos mataron los hombres. ¿Para qué nos sacaste? Nos mataron, perdimos todo, perdí mi hogar, perdí mi esposa. Y el Señor Jehová dice, ¿y tú crees que es mi culpa? Y yo le digo, es que Dios es culpable de su pecado. ¿Para que esté bravo con Dios? ¿Para que no ore? ¿Para que no levante las manos en gratitud? No, Dios no es culpable. Y dice el versículo 7, y Josué dijo, Señor Jehová, 8. Dice, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante
O sea, ¿qué testimonio? ¿Qué voy a contar, Señor? ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a decir la gente? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Como quien dice, la culpa es suya. Van a hablar de usted, no de nosotros. Van a decir, ese pueblo perdió. Y usted dice, Señor, o me sanas o van a hablar de ti. ¿Será que Dios no tiene identidad? ¿Será que Dios es falto de carácter? Dice, pues que hablen de mí. Un día sabrán que yo no era el malo, que el malo era usted, que se está dejando guiar. Un día sabrán que yo no tuve la culpa. Entonces a veces queremos manipular a Dios, queremos manejar a Dios, pero ¿sabe? No lo haga más. Toma decisiones. Y esa palabra la voy a seguir predicando estos días, porque he visto mucha gente emocional en la iglesia. He visto mucha gente que levanta los brazos y no cambia, y sigue en su pecado, y sigue en su mundo, y en la casa son unos y acá son otros. Y el problema es usted, no soy yo. Usted es el que se engaña, usted es el que hace que las cosas no se vean bien. Por eso Josué aquí estaba engañado. Ay, Señor Jehová, ¿y qué? ¿Y qué van a decir? Y el Señor Jehová le dice, pues ¿qué van a decir? Que nos mataron, pero por culpa de ustedes, porque uno de ustedes se robó un manto, se robó un billete, se robó oro y lo escondió. Sigue diciendo versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, porque ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ah, mira la respuesta de Dios. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué no sabía nada. Josué estaba sano. Josué estaba sano y estaba de rodillas, humillado, quejándose delante de Dios. O sea, estaba juzgando a Dios. Pero lo que Josué no sabía es que sí había pecado en su pueblo. Es que alguien había hecho lo malo. Usted a veces está sano y el diablo está trabajando con lo chiquito que usted está haciendo, que no está bien delante de Dios. Por eso no hay que ignorar las obras del diablo. Usted, ay, yo no creo que esto sea pecado, yo no creo que esto sea bueno, y usted está sano y el enemigo está trabajando por allá. Entonces no es fácil. Ajá, Señor Jehová, ¿y qué pasó conmigo? Iglesia, usted y yo tenemos que caminar, decidir ser íntegros. Si usted pasa por esa puerta, pase con la mentalidad de ser íntegro. Pase con la mentalidad de dejarse transformar. No pase por esa puerta pensando en un milagro solamente. Pase por esa puerta pensando en integridad. En el pueblo de Dios hay mentira. Hay gente mentirosa y la maquillan con palabras dulces. Hermano, tú sabes, hermano, que el Señor maquillan. Yo me he dado cuenta de gente en la iglesia que son mentirosos, pero uno espera que Dios haga la obra. Y le cuentan a uno que el hermano, que la hermana, que lo vimos, que no, ¿sabe? Aquí, acá, la habían barrado y acá pensó que nadie lo estaba viendo. Iglesia, Dios sabe lo que usted y yo hacemos. Por favor, quítese de su mente que Dios es ciego. Quítese de su mente que Dios es sordo, que Dios es mudo y que se queda en una cruz. Quítese de su mente eso. No se engañe más. Quítese de su mente que Dios está aquí y que en su casa usted hace lo que quiere. Quítese eso de su mente. Él está allá también. Él está allá. Ahora le voy a enseñar algo que le pasó a Acán. Dice, por eso los hijos de Israel, versículo 12, no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué no pueden hacer frente? Porque están en pecado. ¿Por qué pierde fuerza una persona? Por pecado. ¿Por qué pierde el gozo? Por pecado. ¿Por qué pierde la provisión, el sustento, la alegría, el gozo, la paz? Por pecado. Entonces el pecado, ¿qué nos quita? Todo. El pecado viene a robar, a matar y a destruir. Y se camufla de la mejor manera. Y usted tiene que tomar decisiones claras. Porque el pecado vino fue eso. ¿Sabe? Esta iglesia está puesta por Dios. Y la promesa es, el Señor nos ha puesto como muralla de bronce. Pelearán contra esta iglesia, pero jamás la podrán vencer. Porque lo que Dios puso el hombre no lo puede destruir. Ninguna maldición
la levanta es el Señor Jesucristo. Por eso no le voy a agradar a usted, tengo que agradarle a Él todo el tiempo. Entonces dice el versículo 13, levántate y santifica al pueblo. Y dile, santifíquese por la mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Versículo 13 estoy leyendo. Hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Como quien dice, arrepiéntase de su pecado. Reconozca su pecado, iglesia. Reconozca su error. Reconozca que usted reconoce, volverá la autoridad y el poder del Señor. Pero si no lo reconoce, no volverá. Por eso los altivos, Dios los mira de lejos. Este altivo no reconoce su pecado, lo siento, no puedo trabajar con usted. Pero el que reconoce su pecado y se humilla, alcanza misericordia de Dios. Reconozca que su pecado lo está apartando del poder de Dios. Ni le irá bien en su casa, ni con su esposa, ni en su negocio, ni con sus hijos, ni con nada. No le irá bien, por más de que haga lo que haga. Usted necesita reconocer sus errores. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Reconozca el error que hicieron para darles poder otra vez. Reconozca su pecado. Iglesia, reconozca su pecado. Reconozca que muchos se durmieron. Reconozca que muchos se acomodaron. Reconozca que muchos se la pasan de queja en queja. Reconozca que muchos ni oran ni cogen la Biblia entre semana. Reconozca lo que no lo hace y empiece a hacerlo. De lo contrario, no vendrá poder. No vendrá poder, porque el poder viene es cuando usted lo reconoce. Versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será ¿qué? Quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. O sea que el que fue, lo van a matar. Versículo 17. Dice, haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdí. Hizo acercar a su casa los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi. Dice, hijo de Zebadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me encubras. Salió a la luz el pecado de Acán. Versículo 20. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, primera cosa, pues vi. ¿Qué fue lo primero? Vi. Primero vi. ¿Qué fue lo primero que hace uno para pecar? Ver. Hay cosas que usted no tiene que ver. Hay cosas que usted tiene que guardar sus ojos. No tiene que ver. Y dice el otro: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Y qué? Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Lo cual, ¿qué? Segundo, codicié. Lo vio y lo codició. Y después de codiciarlo, lo tomó. Vi, codicié y tomé. ¿Qué hace el pecado? Se muestra agradable. ¿Qué hace el pecado? Se muestra agradable a sus ojos. Yo no le veo problema, yo no veo nada malo, y yo no creo. Vuelvo y le repito, estos días guiando a muchas personas en orientación, ya no es una consejería, esa palabra la hemos quitado, es una orientación, porque nos hemos dado cuenta que la persona con consejería parece que estuviera mal en todo. No, le vamos a dar una orientación. Entonces usted saca un tiempo de orientación en la oficina y yo le oriento con la palabra. Nos hemos dado cuenta en estas orientaciones como la persona todo el tiempo dice: a mí me parece y yo creo, a mí me parece y yo creo, a mí me parece y yo creo. Todo el tiempo es así. Como si Dios le preguntara: ¿qué opina de mí? ¿Qué opina de la cruz? ¿La embarré? ¿Me equivoqué? ¿Usted qué opina? Dios no le está preguntando a usted qué opina de la cruz, qué opina de los milagros, qué opina del pecado. Usted tiene que sujetarse yo al pecado, al Señor. Al Señor tenemos que sujetarnos. Entonces Acán vio, codició y tomó. Eso le pasó a David. David subió a la terraza del castillo en vez de estar en la guerra y vio a una mujer desnuda, la vio, la codició y después la tomó. Lo mismo que Acán le pasó a David. Y David, su generación completa fue un problema. Sus hijos. Su hijo violó a su hija.
su hijo mayor le quiso usurpar el trono. Y Acán aquí fue maldito con toda su familia. Toda su familia fue maldita. Toda su familia fue maldita. Entonces, quiero que sepa esta noche algo. Dice, y 200 en el versículo 21, dice, y tomé, y he aquí que está escondido, ¿dónde? Bajo en tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Escondió. ¿Cuánto pecado tiene usted escondido? Y usted dice, no, ahí está la respuesta a su ruina, a su escasez, a la miseria, al dolor, a la falta de amor, a la falta de gozo, a la falta de fe. Ahí está. Sencillo, no hay vuelta de hoja. No le busque 4 patas al gato. Ahí están las 4 patas. No le busque 5, perdón, tiene 4. Ahí está la respuesta. Entonces a veces queremos hacernos. La pregunta es, o es o se hace. ¿Verdad? O es o se hace. Uno dice, oiga, a ver, ¿usted entiende esto? ¿Usted es que está enfermo o es que se está haciendo el enfermo? No ha entendido lo que dice la palabra, que Acán escondió el pecado y pensó que y Dios se lo descubrió entre miles. Aquí somos 100. Si usted vamos a la iglesia, bueno, no sé cuántos, pero allá eran 15,000, 20,000. Y le dijo Josué, eso fue tal. Entonces, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Usted quiere más claridad de la palabra? Ore y ayune para que el Señor le abra el entendimiento, para que usted comprenda en realidad que el problema no lo tiene Dios, el problema lo tiene usted. Que el problema no lo tiene el diablo, porque el diablo está vencido. El problema es que yo tengo que decidirme a huir todos los días, a ir todos los días a buscar al Señor de rodillas. Eso es lo que yo necesito ir. Y Él me va a ablandar mi corazón para poder perdonar. Vamos a terminarlo entonces. Dice el versículo 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, versículo 23, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Josué le dijo a Acán, túrbete ahora Jehová en este día. Y todos los israelitas, los que apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió el ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Consecuencias de esconder el pecado. Consecuencias de esconderlo. Yo y mi generación seremos un problema. Entonces, ¿usted quiere seguir escondiendo el pecado? ¿Quiere seguir sacando excusas? ¿Quiere seguir poniendo excusas? Ya Dios no es culpable cuando usted sabe la verdad. ¿Usted ama a su hermano o odia a su hermano? ¿Usted ama a su enemigo y lo acompaña o odia a su enemigo de lejos? ¿Qué quiere hacer? ¿O usted qué piensa? ¿O usted qué piensa? No, a mí me parece que eso es injusto, pastor. Pues, ok, esa es su opinión. Entonces, usted y su opinión, quédense con su opinión. Pero si usted quiere la opinión de Dios, aproveche la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la palabra hoy como tan desafiante? Usted dice, pastor, pero esa palabra tan desafiante, ¿por qué como tan fuerte? Porque hay algo que quiero que sepa esta noche. Acán no tuvo dominio propio para decirle no cuando vio. Porque todos vemos. Usted ve cosas en televisión ahora, esas novelas que le decía a mi esposa, que es al mediodía, y unas escenas tenaces. Y que el gran estreno, y entonces el boom, el gran estreno, sexo ahí, la noche de porno, ¿para qué porno? Ya hay porno públicamente, ya no hay problema. Entonces ahí dicen, vi. El problema es, uno ve, pero listo, lo vio ya, páselo. El problema es, lo vi, codiciarlo. El problema es codiciarlo. Cuando lo codicia es el problema. Porque todos vemos todos los días. Usted ve hombres, vemos hombres, mujeres.
encontró un billetico y que no es mío y usted sabe que es del no. Hay todo el tiempo ahí algo que usted lo quiere hacer caer. Y hay gente que se engaña. Entonces se falta dominio propio. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo y como fruto es un producto del Espíritu Santo. O sea que el dominio propio nace de tener el Espíritu Santo, nace de alimentar al Espíritu Santo. Eso es como cuando yo alimento una mata de tomate, perdonen el ejemplo, y Dios lo sabe que lo hago con amor. Entonces yo alimento esa mata de tomate porque yo quiero que me dé tomates. Así es el Espíritu. Yo me guardo, yo cuido al Espíritu Santo de Dios con mi oración, con la palabra, y yo me guardo de vivir en el pecado porque necesito el fruto del dominio propio. Porque el fruto del dominio propio no me deja hacer lo que hizo Acán. Porque usted ve todos los días, usted es tentado y yo todos los días, a la ira, al enojo, a maldecir, a enojar. Mire, Dios me guardó estos días y me cayó la lengua y le doy gracias a Él. ¿Sabe por qué? Porque iba a lanzar una palabra que no era. Y después dije, Señor, gracias. Pastor, claro, no que yo me equivoco, no es que yo soy carne. Y Dios me guardó de lanzar una palabra. Y después dije, uy, de la que me salvó el Señor. Pero mi confianza estuvo en que esa mañana oré al Señor. Mi confianza hoy está en que esta mañana oré al Señor, que esta tarde oré al Señor y alimenté el Espíritu. Porque problemas tenemos todos los días de toda clase. Pero el dominio propio me ayuda a enfrentarlos, a no caer en tentación. Démosle un aplauso a Dios por la palabra. Ok, ¿alguno tiene sueño? Amén, Dios preparó la palabra así para que usted no se durmiera. Entonces, para sostener ese dominio propio debo estar saciado de su presencia. Saciado. ¿Sabe qué es saciado? Es alimentarme de Él, alimentarme de su presencia en oración, en alabanza. Eso hace que yo me pueda sostener. De lo contrario, no se va a poder sostener. Ok, dice 2 Timoteo 1:7. Vamos a 2 Timoteo 1:7, por favor. 2 Timoteo 1:7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sabe qué es de cobardía? Miedo. Espíritu de gallina, no. Sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe qué es dominio propio? De saberse controlar en el momento que usted va a estallar. ¿Qué le pasó acá? No se supo controlar. Vino la tentación y cayó. A usted y a mí nos ponen de mal genio a diario muchas personas, sea familia, amigos, empleados, lo que sea, gente imprudente, lo que sea. Pero nosotros tenemos que guardarnos del dominio propio. Nosotros somos diferentes a los demás, marcamos diferencia de otros. Eso es ser un cristiano, eso es un hijo de Dios. Nosotros no podemos mañana ponernos máscaras, ni participar, ni dar dulces de nada. Usted no participe de nada, porque no es el día de las brujas, es el día de Dios. Por lo tanto, no participe de esa fiesta, de nada. Pastor, de nada. Usted es diferente. Usted no puede ser como nosotros, ni yo puedo ser como nosotros. Ay, qué pesar. ¿Qué pesar de qué? Hay que tener y aprender a decir sí y aprender a decir no. Acá no supo decir no. Acá la embarró, débil de carácter, poco, bajo de oración, bajo de compromiso, bajo de entrega. Un hombre que posiblemente no entendió que iba a afectar a toda su generación. No entendía eso. Por eso él y su generación se murieron. Yo prefiero agachar la cabeza y guardar mi generación y guardar mi vejez. Yo prefiero reconocer mis errores y decir, está bien, me embarré, perdóneme. La desobediencia de Acán fue una ofensa para Dios. Pues el desprecio, la orden es una ofensa. O sea que Acán ofendió a Dios. El pecado es una ofensa a Dios. Es una ofensa. Entonces, ¿cómo quiere que Dios, un Dios de amor, lo bendiga y usted ofendiéndolo constantemente? Yo, no, ya nos amó, nos bendijo. Pero esa ofensa causó malestar en toda una generación. Ahora, ¿qué pasó? Las consecuencias de ese pecadillo, llámelo chiquito o grande, miles de hombres murieron. Miles. 2. El ejército de Israel se paralizó y se desanimó. 3. Josué cuestionó a Dios. Fue y le dijo, ajá, Jehová, ¿y qué pasó? 4. Dios amenazó con retirar su presencia.
Quinto, Acán destruyó su familia hasta la muerte por no tener dominio propio. Por no tener dominio propio, usted y yo podemos terminar una empresa, una generación, una familia, una relación, cualquier cosa, por no tener el dominio propio. Entonces, ese dominio propio es fruto del Espíritu, y ese fluye en oración y se desarrolla con problemas. O sea que usted y yo necesitamos problemas para que se desarrolle. Sin problemas no se va a desarrollar. O sea que si usted tiene problemas, la palabra de hoy era para usted y para mí. Porque el Señor le está diciendo: ore, pídame que yo dé fuerzas para que usted tenga dominio propio. Y no alegue tanto, no refunee, no maldiga, no murmure contra Dios. Josué murmuró contra Dios. Ajá, Jehová, y entonces hay gente que no ha entendido eso. Y hoy, en el nombre de Jesús, usted debe entenderlo. Dios vio como una desobediencia nacional terminó con miles de personas sin tener nada que ver. ¿Qué pasó con Adán y Eva? La embarraron. Por cuanto Adán pecó y Eva, la muerte pasó a todos los hombres. La muerte es la separación de Dios. Por eso el pecado de Adán y Eva sobre todos. Pero así mismo vino Jesús y nos limpió ese pecado. Como acá, nuestras decisiones afectan a los nuestros. Eso no es de que usted piensa por usted, no. Toda decisión que tome una cabeza, sea de hogar, de empresa, un pastor, el que sea, afecta a su generación. Entonces, por favor, no sea egoísta. Si usted va a decidir algo en su vida, decídalo pensando en que va a afectar para bien su generación o va a afectar para mal su generación. Porque usted ya sabe eso. Entonces, hombres, a ser más responsables con lo que hacen, con lo que hacemos. Mujeres, cabezas, a ser más responsables con lo que hacemos. Líderes espirituales, a ser más responsables con lo que dicen y con lo que hacen. Porque si no afectan a una generación. Por eso hay iglesias, en muchas iglesias, que no, hay iglesias o grupos que no crecen. ¿Por qué? Porque hay uno que otro por ahí que está como Acán, escondió el pecado. ¿Y por qué será, pastor? ¿Y qué será, pastor? ¿Y por qué será, pastor? ¿Y qué será? Uno no les dice nada. Que se lo diga el Espíritu. Porque si no se lo dice, se pone bravo con uno. Dice: el pastor me maldijo. Yo no voy a decir a nadie, solamente le digo como Acán, revise su vida. Algo debe estar escondido, porque Dios es un Dios de bendición, es un Dios de avanzadas, es un Dios que quiere que nuestra vida crezca. Amén. 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 Esa palabra le quitó el frío, yo sé. Dios no volverá a proteger al pueblo hasta que este pecado se elimine y el ejército completo le obedeciera. Dios no va a meter su mano mientras usted no se arrepienta. Sencillísimo. Sencillísimo. Esa es la raíz, esa es la fórmula. Dios no va a meter su mano hasta que usted no se arrepienta. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, dice la Biblia. Si usted confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la bendición. Entonces Dios no va a meter su mano hasta que usted no decida delante de Dios organizar su vida. De lo contrario, ahí va a seguir y va a seguir y va a seguir y decir: ajá, Señor, ¿y lo mío? ¿Y lo mío qué? ¿Cómo qué me estás pidiendo? ¿Tienes escondido tu pecado y piensas que yo no sé? Yo no sé todo, yo soy Dios. Entonces las personas siguen creciendo en religiosidad, pero levantan las manos, pero hablan bonito, pero diezman y ofrendan, y se están engañando. Esa es la iglesia que hoy está creciendo en Latinoamérica. Una iglesia emocional, una iglesia llena de engaño. Por eso las iglesias católicas están quedando vacías, porque se están pasando a los templos cristianos, pero siguen con el mismo corazón y el mismo pensamiento. Y dice Romanos 12:2: transforme su manera de pensar para que compruebe cuál es la voluntad de Dios. La vida cristiana le duele a la carne. La vida cristiana es doblegar la carne. La vida cristiana es humillar la carne. La vida cristiana es lacerar la carne, decir: no es lo que usted quiera. Porque si yo le doy gusto a usted, usted me produce muerte. Usted me aparta de Dios. Voy a hacer lo que el Espíritu me diga. Eso es dominio propio. Y ese dominio propio se adquiere en oración. Amén. ¿Me puedes ayudar, Marcelita? Y dice: Dios no se conforma con que hagamos algunas cosas buenas a veces, sino que lo hagamos siempre.
Acá que dijo, yo soy buen soldado, yo soy buen guerrero. Aquí podemos decir que aquí me encontré la mirada con Johan canta, toca y Adriana y hacemos unas cosas buenas. Pero ¿quién dijo que eso es suficiente? Ay, yo diezmo a veces, yo soy buena gente con la gente, yo le predico. Supiera, pastor, cómo le predico a la gente. No engaña a Dios. O es bien en todo o no es bien en nada. Porque una sola transgresión daña todo lo que usted ha hecho. Por eso uno va a arrepentirse todo el tiempo. Levante, lo edifique y le haga entender que la vida cristiana no es la que usted cree que es. La vida cristiana es morir la carne todo el tiempo, 24 horas al día. Guardarse, porque el pecado de Acán y de David fue: vio, codició, cogió y guardó. Ese es el problema. Dios no se conforma con que hagamos lo bueno. Así como el pecado trae medidas drásticas, Dios trae medidas drásticas con el pecado, pues toda su familia murió. Pues toda su familia murió. Entonces, quiero que sepa una cosa. El pecado dice que drásticamente tiene que ser acabado. Por eso produce muerte. La muerte en la cruz fue la de Jesús. Fue drástica. Fue tremenda la muerte de Jesús. Hasta lo sumo, dice, hasta lo último le entregó. ¿Sabe? Si usted y yo no estuviéramos con Jesús, estaríamos condenados a piedra. Estaríamos condenados a la muerte. Gracias a Dios por Jesucristo, porque usted y yo seguimos todavía equivocándonos y Él sigue teniendo misericordia de nosotros todos los días de la vida, y nos sigue sosteniendo. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Usted no cree que se merece la gloria y la alabanza en nombre de Jesús? Okay. Dice que hubo 4 cosas. Esto mismo pasó con David. Quiero que vayamos al libro de Proverbios 25, 28. Vamos a empezar a recoger alguna información. Proverbios 25, 28. Ese fue el problema de Josué. Josué tenía que saber con quién trabajaba. Por eso no se puede trabajar con todo el mundo. Porque hay personas que en el camino se van a torcer. Siempre va a haber un Judas por ahí escondido. Va a haber un Acán escondido. Y uno como líder tiene que estar orando todo el tiempo para que eso no suceda. Y si eso sucede, Señor, muéstrame quién es. Hay una oración que usted puede hacer todos los días. Señor, saca las zorras pequeñas de mi corazón. Saca lo que yo no veo. Saca lo que yo no entiendo. Muéstramelo, Señor. Y por eso Dios se lo va a mostrar. Porque hay cosas en el corazón de las personas que no las ven. Los toros se ven desde la barrera, no se ven los toros mismos. Usted, para darse sus errores, tiene que mirarse al espejo. Y lo mejor es otra persona que se lo diga. Dice que nunca se incomode si una persona espiritual o una persona de autoridad le dice un error. ¿Sabe por qué? Porque lo ama y quiere ayudarlo. Versículo, Proverbios 25, 28. 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquellos que no tienen dominio propio, ahí está. Los que no tienen rienda para nada. Como ciudad derribada y sin muro. ¿Quién es alguien que no tiene rienda? ¿Quién es alguien que no tiene dominio propio? Nadie, nada. Una persona que no tiene dominio propio no es nadie, porque un día se va a caer, un día se va a estrellar, un día va a acabar con lo poquito que tiene. ¿Por qué? Porque el dominio propio es el que le faltó a Acán. Es el que nos falta a nosotros todos los días para decirle no a la tentación. Es impresionante la importancia que este tema tiene en la vida de las personas y que no siempre se le pone la atención que merece. Pero también estoy seguro de que hay muchos hijos de Dios con esta inquietud y que día tras día están librando su propia batalla, venciendo tentaciones con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay que darle importancia al dominio propio. Usted ya tiene un motivo más para orar con sinceridad. Dominio propio. Una mala decisión, una mala palabra, le decía alguien estos días. Esa palabra que usted le lanzó a ese familiar hace 8 años, 6 años, hoy en día la está recogiendo. Porque ese familiar no lo quiere ver ni en pintura. Por una palabra que le lanzó con ira. Usted lo que quiere es manipular a mi hijo. Usted, y esa palabra se echó enemiga a esa persona durante, ya van 6 años. Dijo, pero yo no sé, yo no he hecho nada, yo soy buena gente, yo esto. Pero esa palabra nomás, por no tener dominio propio,
dañó toda esta relación. Póngale cuidado al dominio propio. Me aterra, me gusta predicar esto que el Señor me puso por una razón. Ahora ahí en la alabanza yo pensaba el dominio propio que tiene Jesús y que tuvo en la tierra. Lo blasfemaron, la familia no le creyó. Sí, está bien que me acompañes. La familia no le creyó. Los hermanos no le creyeron. Se burlaron de él. Estuvo tentado a decirle a Pilato, a más de uno, cosas que no tenía que decir. Decirles: ustedes quiénes son para tocarme. Él pudo haber hecho muchas cosas, pero no lo hizo por el dominio propio, porque Él es Dios. El dominio propio viene de Dios, no viene de ser buena gente, ni de ser culto, ni intelectual. El dominio propio viene de allá, del Espíritu Santo. Ay, pastor, la embarré, caí otra vez, y ya van 5 veces en el mes. Hermano, creo que le falta su oración. Decídase de una vez por Jesús. Decídase. ¿Hasta cuándo va a esperar? ¿Qué quiere esperar? ¿Que venga un terremoto para arrepentirse? ¿Que venga una desgracia para arrepentirse? ¿Qué está esperando para arrepentirse? ¿Qué está esperando para decir: perdón, ya perdono, listo, ayúdame? ¿Qué está esperando? ¿La ruina? ¿O llorar un rato? ¿O unos meses? Hoy es un tiempo que usted le ponga cuidado al dominio propio. La palabra compara el dominio propio a una ciudad. Una ciudad sin dominio propio se desenfrena. Por eso una autoridad que no sea bien gobernada daña una nación. Esta ciudad la han dañado muchos gobernantes. El dominio propio tiene como definición virtud de uno que controla sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales, no sexuales, sino sensuales. Todo aquello que los sensibiliza y que los derribe. Puede ser la gula, puede ser los juegos, puede ser la adicción al trabajo, el amor al dinero. ¿Sabe qué pasó con Acán? La codicia le ganó. Aquí hay gente en el mundo, no digo en la iglesia, en el mundo. Cuando hablo aquí no hablo de la iglesia, por favor, porque no estoy hablando de ustedes. En este mundo hay gente codiciosa que ama al dinero, no ve la oportunidad de ganar y darle al otro en la cabeza, o no ve la oportunidad de más y más y más y más y más. La codicia de Acán se le rompió el saco. La codicia es algo incontrolable, solo el Señor lo puede ayudar. Acán fue un codicioso, irresponsable, no pensó en su familia, un mal padre, un mal líder, porque no pensó en su familia, pensó en sus deseos. Cuando usted piensa solo en sus deseos y no piensa en su familia, usted es un mal ejemplo para los demás. Pero cuando usted piensa en los demás, usted es un buen ejemplo. Y es cuando Dios empieza a levantarlo, porque al que quiere más se le da más. Esa es la palabra para hoy. Los dones y el poder de Dios que Dios concede a sus hijos nos fortalecen, porque Pablo dice que necesitamos ser avivados por medio de la fe, la oración, la obediencia y la diligencia. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 7. Y yo creo que ahí terminamos. Ya terminamos ese versículo. 2 de Pedro, al final de la Biblia casi. 2 de Pedro está después de 1 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 y versículo 7. Dice la Biblia: vosotros también, poniendo toda ¿qué? O sea que usted tiene que hacer algo. ¿Sí tiene que hacer algo? ¿Sí tiene que hacer algo? Sí. Usted y yo tenemos que ser diligentes. La palabra diligencia es pronto para hacer lo que nos mandaron. Eso es diligencia. Pronto. Van a
pasa un día, 2 días, 3 días, 8 días, 15 días, un año. No fue diligente. ¿Culpa de quién? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. O sea diligente, tenga virtud, conozca. Dice al conocimiento que después de usted conocer la verdad, pida dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. El que tiene dominio propio sea paciente, paciente. Quiero leerle un proverbio, perdónenme, es que me acordé hoy que estaba estudiando. Proverbio 20-21, no estaba aquí para la palabra, pero lo leí hoy y se lo quiero regalar a usted. Aquellos que están pasando sus necesidades económicas. La palabra hoy no habló de finanzas, claro, pero quiero darle esta palabra de finanzas para que usted la maneje. Proverbios 20-21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Tenga paciencia para conseguir un trabajo, para hacer un negocio, para firmar un contrato, para hacer una venta o para vender. Tenga paciencia, tenga dominio propio, no se afane, porque el proverbio dice: no serán al final bendecidos. Por eso es mejor esperar en Él y tener dominio propio para cualquier decisión de la vida. La palabra de hoy tiene como título el poder del dominio propio. El poder del dominio propio que nos da el Señor por medio de su Espíritu. Así que usted toma decisiones esta noche. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios esta noche. Y vamos a orar por el Restrepo. Amén. Vamos a orar por los niños de la iglesia. Amén. Por sus familias. Vamos a terminar orando primero por esta palabra de dominio propio. Y usted y yo le vamos a dar gracias a Dios por lo que ha hecho. Señor, gracias por ser tan claros con nosotros. Porque cuando tú eres claro con nosotros, Señor, es más fácil cambiar. Porque el enemigo nos puede enredar. Por eso llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Y declaramos en el nombre de Jesús que todo lo oculto y escondido que haya en nuestro corazón saldrá a la luz. ¿Usted quiere declararlo en esa oración? Señor, saca lo oculto y lo escondido que está en mi corazón a la luz. Saca lo oculto y escondido de mi familia, de mi trabajo, de mi negocio, donde sea. Cree que saque lo profundo y escondido a la luz. Porque ese pecado escondido como el de Acán, sea en el corazón, o sea en una familia, o sea en una empresa, o sea en la iglesia, va a afectar. Por eso yo declaro esta noche en el nombre de Jesús que el pecado de mi corazón, de William, saldrá a la luz. De mi familia, de la familia de la iglesia, saldrá a la luz. Y nos arrepentimos. Perdónanos. Pido perdón, Señor, por mi vida. Pido perdón por la iglesia. Porque a veces ignoramos el dominio propio y tenemos cosas escondidas. Límpianos con tu sangre y danos fuerzas nuevas para seguir. Ayúdanos a perdonar, porque si acá escondió un tesoro, muchos tienen como tesoro el odio, muchos tienen como tesoro el orgullo. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú toques estos corazones que están endurecidos por el odio, por el orgullo, por la altivez, por el dolor, por el pasado. Que tú los sanes, por favor, Espíritu Santo, y nos des fuerzas para seguir adelante, Señor. Porque no queremos como Acán que venga destrucción a nuestra familia. Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias por perdonar el pecado. Acán terminó muerto. Nosotros, gracias a la obra de la cruz, tenemos
paciencia y aviva el dominio propio en nosotros para decirle no al pecado, para apartarnos de lo que no nos conviene. Gracias por esta noche. Señor, mira cuántos enfermos hay aquí y cuántos habían por pecado. Pero yo sé que la actitud del arrepentimiento trae sanidad sobre nosotros, trae sanidad sobre las finanzas, trae sanidad sobre la familia, trae sanidad sobre la profesión, sobre la salud. Toda enfermedad que venga por pecado, después de esta palabra hoy nos arrepentimos y te pedimos, Señor, que nos sanes, que sanes nuestra tierra, que sanes nuestro corazón, nuestra familia, que limpies nuestra mente en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque tu palabra lava, tu palabra limpia, tu palabra trae vida. Y hoy te agradecemos por esta noche, por la palabra de vida que nos has dado. Digámosle esta canción. Y contemplar tu majestad. Ábrame los ojos para entender. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Así es, Señor, gracias. Señor, avívanos en el dominio propio, por favor. Quítanos las vendas, por favor. Quita las vendas que me han cegado. Esas vendas que no me dejan ver la realidad. Esas vendas que hacen que yo me engañe. Yo quiero ver. Esas vendas que no me dejan ver que tú eres verdad, que tú estás vivo y que tú eres un Dios bueno. Abre mis ojos. Gracias por esta noche. Abre mis ojos. Bendecimos este barrio. Bendecimos las familias del barrio Restrepo de Bogotá, de Colombia. Bendecimos los hijos de Sembradores de Luz, los bebés, los preadolescentes, los adolescentes. Bendecimos las familias de esta iglesia. Declaramos en el nombre de Jesús, lanzamos palabra de bendición en el nombre de Jesús, que las familias de Sembradores de Luz somos familias benditas, que ninguna brujería prosperará, que ningún hechizo prosperará, que ninguna plaga se levantará en contra nuestra, sino que el Espíritu de Dios nos levantará cada mañana y cada día. Y los ángeles del cielo, como dice el Salmo 91, nos guardarán de que nuestro pie no tropiece. Gracias, Señor, porque no es nuestra la guerra, sino tuya, Jesús. Gracias, Señor, porque tú venciste, tú nos diste la victoria. Hoy reconocemos tu amor, tu gracia y tu perdón en la obra de la cruz. Y nos arrepentimos y te pedimos que entres a nuestro corazón, que gobiernes nuestra familia, que gobiernes nuestra vida, que gobiernes nuestra vida espiritual, que gobiernes nuestros pensamientos, que gobiernes nuestro dinero, que gobiernes todo lo que somos. Gracias, Señor, porque podemos decir que tenemos un Dios vivo, un Dios que levanta muertos, un Dios que da vida y un Dios que prospera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Dios. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Gracias por el diezmo y la ofrenda. Abre mis ojos, Bendiga el diezmo y la ofrenda de la iglesia, Señor. Gracias porque tú enviarás provisiones del norte, del sur, del oriente, del occidente. Y todo aquel que siembre de corazón, como la viuda, verá recompensa. Porque tú nos ves desde el cielo, Señor. Bendigo cada diezmo, cada ofrenda, cada persona que se lleva una alcancía, cada persona que siembra 1,000, 2,000, 100,000, millones. Gracias, Señor, porque seguiremos creciendo y veremos tus sueños cumplidos, Señor, en Sembradores de Luz. Una iglesia en santidad, una iglesia
Gracias a la iglesia que siembra y ofrenda. Y gracias porque tú nos das, Padre. Salimos bendecidos de esta casa, agradecidos contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.